En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? Iniciamos una nueva edición de Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder y cómo estamos abordándolo, especialmente las mujeres en la política, en las empresas, en la cultura, en la sociedad civil. Le mando un saludo muy cariñoso a todas nuestras auditoras y auditores que nos escuchan desde todo Chile, gracias a la extensa red de emisoras de Radio Agricultura de norte a sur, y gracias a la página web radioagricultura.cl. Recuerden que pueden seguirnos también en su Instagram, @radioagricultura, en Twitter, en @agriculturafm, y también nos pueden ver a través del canal YouTube en Agricultura TV. Nuestra invitada de hoy es una mujer con la vocación pública corre por su ADN, por sus venas. Nuestra invitada es abogada y licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido concejala, ha sido superintendenta de Seguridad Social, ha sido subsecretaria, ha sido ministra. Muy bienvenida a Poder Positivo, María José Saldívar, ex ministra de Trabajo en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Un gusto tenerte con nosotros en Poder Positivo. Oye, un gusto, Isa, pero aclarar una cosa, no he sido concejala, nunca he tenido un cargo de elección popular. ¿No fuiste concejala en Recoleta? No, esa es una prima mía. Nosotros somos muchísimas primas. Mandémosle saludos a la prima. ¿Cómo se llama? La Francisca. Francisca Saldívar. No, lo único que fue alguna vez miembro del centro de alumnos de la facultad y del colegio, pero ha sido las únicas veces que me he sometido ahí al escrutinio, a la votación. Bueno, le mandamos saludos en todo caso a la prima Francisca Saldívar, porque también tiene un ADN de educación pública, sin duda. Absolutamente. ¿Verdad? Ninguna otra opción llamándose Saldívar, ¿no? Bueno, afortunadamente tuvimos harta libertad en ese sentido en nuestra casa. Yo, por ejemplo, de mis hermanos soy la única que estudié Derecho y me dedicaba a esto. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros sumamos 8, los hijos de mi papá, las hijas de mi mamá, los 4 entre medio, y tengo hermana actriz, hermana fotógrafa, hermano geógrafo. Muy multicultural. Y en verdad eso yo creo que fue uno de los grandes aportes de mi casa, el potenciarnos y el darnos total libertad para escoger el camino, y en ese sentido cada uno ha podido ser bien feliz. Sí, eso es como bien, me gusta mucho, eso lo dicen mucho las familias donde han tenido mamá o papá, que son figuras de la política especialmente, siempre están contando que fueron formados, fueron criados con libertad. Y ya que estamos hablando de política, María José, me gustaría partir preguntándote cómo estás viendo el momento político y social de Chile hoy. Yo lo estoy viendo como una profunda crisis. Yo no viví el 73, por lo tanto no puedo hacer un símil con esa época, pero sí me tocó vivir lo que fueron los últimos años del gobierno de Pinochet y cómo fue esa transición y esa ruptura que hubo en la sociedad entre los que eran los buenos y los malos. Y siento que nuevamente hemos dejado que se instalen estas caricaturas que hacen que miremos con súper alta desconfianza al otro y que no podamos reconocer su punto, sino que inmediatamente lo descalifiquemos y digamos, no, mira, lo que pasa es que tú eres, y agregamos epíteto. Y creo que eso es lo más malo que nos puede pasar para poder construir, para poder avanzar. Y entonces lo miro con mucha preocupación, porque habíamos logrado generar años en los cuales hubo una comunidad en estar de acuerdo en que había que ir desarrollando el país bajo ciertos principios, bajo ciertos valores, que por cierto, a lo mejor fueron muy lentos, a lo mejor había que avanzar mucho más rápido, pero habían ciertos mínimos comunes, y hoy en día creo que el mínimo común está en la descalificación. Así que ya son dos cosas bien importantes las que tú estás planteando, a ver si entendimos bien. Por una parte, la valoración de los 30 años, por decirlo, no son ni 30 pesos ni 30 años, al contrario, una valoración sin perjuicio de que probablemente o hay problemas históricos que se arrastran y no se resolvieron, y luego
tú planteas, ¿cierto?, una fuerte división en nuestra sociedad, tal vez forzada desde una élite política, ¿cierto? Porque no sabemos si esa división se refleja en la junta de vecinos, en la familia, quizás no tanto, quizás una división más planteada desde la élite y esta como fuerza, esta como imposición desde un pedestal como de pseudo superioridad moral, de decir aquí están los buenos, aquí están los malos, algo de eso. ¿No has sentido tú que algo de ese mensaje es el que está muy plasmado, especialmente en la convención y especialmente desde esa mayoría de izquierda que es la que ha controlado la convención? ¿No sientes tú que a veces los mensajes, por ejemplo, el convencional Fernando Atria, Jorge Baza, incluso a veces también desde algunos actores de la derecha en la convención, plantean un discurso desde la superioridad moral? O sea, absolutamente, hay una soberbia del que no piensa igual a mí está equivocado. Y entonces cuando yo planteo de antemano que quien está frente a mí está equivocado, porque no está junto conmigo, no tengo ninguna posibilidad de ir avanzando en construirme incluso a mí misma y ir avanzando yo misma a un estadio que sea mucho mejor. Pero creo que también, lamentablemente, como está tan polarizada este discurso, te obliga hacia abajo a tomar ciertas categorías y ciertas divisiones. Entonces, sí estamos viendo que conversaciones entre amigos, entre compañeros, entre familia, hay determinadas categorías en que volvimos a decir, hay temas que no se pueden hablar en la mesa, cuando eso lo habíamos logrado Lo habíamos superar. superado. Para quienes se están sumando a nuestra audiencia, estamos en Poder Positivo en Radio Agricultura, conversando con la ex ministra del Trabajo, María José Saldívar. María José, ¿cuánto tiempo formaste parte del contingente del Ministerio del Trabajo? Varios años. Sí, Y la segunda pregunta, tu experiencia en síntesis, lo que tú sientes cuando recuerdas los años en los que fuiste subsecretaria y ministra. Ya, yo entré al gobierno el año 2005 y yo entré al Ministerio del Trabajo al gobierno de Chile. Al gobierno de Chile. Yo entré el año 2005, estaba el presidente en ese minuto, Ricardo Lago, y yo no entré como autoridad, yo entré como un abogado más a resolver casos a una superintendencia, la Superintendencia de Seguridad Social, y yo estuve ahí hasta el año 2013 en la superintendencia, y luego entonces yo... 2013-2014, claro, cuando termina y asume por segundo periodo la presidenta Bachelet, ahí me echaron en esa oportunidad y yo volví con el presidente Piñera como subsecretaria. Y la verdad que para mí fue una experiencia preciosa. Todos mis años en el gobierno completo, desde el año 2005 hasta la salida. Incluyendo ese vacío entre el 2014 y el 2018. También, incluyendo ese vacío porque aprendí muchísimo, así que también agradezco la vida de haberme dado la oportunidad de salir. Como de alguna manera como que te castigaron, ¿o no? Porque si estaba desde el 2005, había estado el fin del gobierno del presidente Lago, los 4 años del primer gobierno de la presidenta Bachelet, después en el gobierno del presidente Piñera, después como vamos a castigar a esta niña que se quedó en el gobierno. Absolutamente, si la razón fue, bueno, tú sabes que esto es política. Te lo pregunto. No, si me lo dijeron así abiertamente, nosotros tenemos una muy buena evaluación de tu desempeño, pero tú sabes que esto es política y tú te quedaste trabajando durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera primero y por lo tanto tienes que irte, y no hubo más explicación de eso. Independiente que después sí hubo otras conversaciones y uno va obviamente limando esas heridas que en algún minuto tuvieron, que para mí fue muy triste, la verdad, porque a mí me gustaba mucho trabajar en el gobierno, pero fue una preciosa experiencia y sobre todo haber tenido la oportunidad de haber pasado a ser cabeza de un ministerio que lo conocía tan bien. Yo conocía a todos los funcionarios, conocía la historia de cada uno de ellos, entonces fue un enorme privilegio. Es un poquito parecido al caso de la ministra Jara, ¿o no? Janet Jara, ella también ha formado parte del Ministerio del Trabajo. Bueno, yo trabajé con la Janet, a mí me tocó trabajar con ella, ella era la jefa de gabinete. Cuéntanos un poquito de eso. Ella era la jefa de gabinete del subsecretario de Previsión Social. ¿Qué era? Marcos Barraza, ¿Ya? Hoy en día convencional. Y ella era la jefa de gabinete y después pasó a ser la subsecretaria de Previsión Social después de dos personas. Y lo que me tocó trabajar con ella, tengo una muy buena opinión humana de ella y fue una súper grata experiencia. Y cuéntame una cosa, en los últimos 14 años nosotros estábamos viendo, fíjate que son 8 las mujeres que han ocupado el cargo de ministra del Trabajo.
es probablemente el ministerio en donde más mujeres han estado encabezándolo y tiene como un espacio de comparación en el avance en la incorporación de mujeres en el mundo del trabajo. O sea, como que son dos cosas que tienen algo que ver. Entonces, primero que nos termines de contar en síntesis tu vivencia como ministra y en segundo lugar, ¿crees que Chile efectivamente está avanzando, está avanzando o estamos en un momento de estancamiento en la incorporación de las mujeres en general a todas las actividades y en particular al mundo del trabajo? Las dos fuimos ministras, en algún momento coincidimos en el gabinete, ¿cierto? Intentamos reflotar el proyecto de reformas a la cuna, por nombrarte una de las reformas que son muy importantes, y no nos fue posible. ¿Cómo ves tu experiencia como ministra y cómo ves también la relación entre el Ministerio del Trabajo y las políticas que tiene que impulsar para que demos un salto muy significativo en incorporación de las mujeres al empleo formal? A ver, para mí la experiencia de haber podido ser ministra fue un regalo. Fue un regalo porque en el fondo durante demasiados años yo había trabajado en esta materia, conocía, y el poder poner al servicio mis conocimientos y poder hacer cosas muy concretas en un minuto además muy complejo. Me tocó Tú asumiste después del estallido. después del estallido y la pandemia, Qué difícil. y ahí fue muy, muy difícil porque se vio muy afectado el mundo del trabajo. Y entonces había que entregar mucho apoyo a las personas, tanto en tema laboral como en tema de seguridad social. Entonces, la verdad que yo lo veo como un enorme, enorme regalo que yo recibí. Ahora, el tema de la incorporación de las mujeres, esto acá, hay que ser súper clara que hay demasiados Chiles, ¿no es cierto? Entonces, uno es el Chile de la política, otro es el Chile de la academia, otro es el Chile del mundo privado y otros Chiles absolutamente distintos son los que tienen que ver con el nivel socioeconómico, porque lamentablemente en nuestro país la preparación está muy asociada a la capacidad que yo tengo socioeconómica y por lo tanto hablar de que hemos habido más mujeres ministras, chuta, todas nosotros tuvimos la posibilidad de entrar a la universidad, de estudiar. No, lo que te quiero decir, más bien la comparación tiene que ver que justamente hay como curvas paralelas en el sentido de la incorporación de las mujeres al mundo laboral y de que el Ministerio del Trabajo tenga una cabeza mujer, justamente como un símbolo de lo importante que es derribar esas barreras para esa gran mayoría de mujeres que probablemente para quienes no hay las oportunidades que existen hoy día para las mujeres que han tenido más preparación o que están insertas en el mundo privado o en la academia. Sí, no, es que absolutamente comparto contigo ese análisis y creo que es bastante simbólico, pero es que con esto quiero decir que no tenemos que olvidarnos que nosotros tenemos un tema que tenemos que abordarlo mucho más integralmente, porque si solamente miramos lo que está pasando arriba, puede ser que nos perdamos. Y por eso es tan importante lo que tú planteabas antes, que tiene que ver con la sala cuna. Las mujeres que tienen derechos a la cuna son las mujeres más afortunadas de nuestro país. Son las mujeres que tienen la posibilidad de trabajar en empresas muy grandes y que tienen la solvencia y que por eso se atreven a contratar a más de 20 mujeres trabajadoras, ¿no es cierto? Y eso también hay un correlato. Es el gran punto, es más, el gran más punto. que la oferta de sala cuna incluso. Más que la oferta, pero es que entonces también, y aparte porque la oferta, si es que hubiese mayor demanda, aumentaría la oferta, ¿no es cierto? Entonces ya esto acá nosotros no, y tendríamos. están también las salas cunas de la Junta entera, que están... De todas maneras, ahí habría más posibilidades, pero el problema es que las mujeres que tienen menos posibilidades de acceder a empleos mejores pagados, con mayores perspectivas de desarrollo profesional, son a su vez las que tienen menos y más problemas para poder conciliar lo que es la maternidad con el mundo del trabajo. Entonces, si no vemos esa realidad, es que no estamos viendo Chile. Y lo que nosotros tenemos que hacer no es trabajar solamente por quienes tienen más oportunidades, sino que también hacer que todas las otras puedan subirse arriba. ¿Cuántos niños tienes? Tú en una familia grande. Yo tengo 4 hijos. Tienes 4 hijos, María José. Es un poco obvio preguntarte si cuesta o no cuesta compatibilizar tu vida fuera de la casa, dentro de la casa, pero hay una pregunta que yo creo que es bien importante hacerse. ¿Por qué crees que siempre las mujeres que están en política o en espacios de mucha responsabilidad, de mucha exigencia, se les hace esa pregunta, pero no se las hacemos a los ministros, a los senadores, a los hombres que están ocupando? Siempre se le pregunta a la mujer y nunca le preguntamos a un senador, ¿cómo compatibiliza usted la vida con sus hijos en su casa y su trabajo legislativo? Y te voy a plantear otra pregunta más, que es súper recurrente.
El Eso papá, es un sesguito. eso siempre, pero hay otros sesgos. El papá que va a la reunión de apoderados lo felicitan. En cambio, a las mujeres que llegaban a la reunión de apoderados, Oye, es como... segunda mamá que está aquí que me lo dice. Es que es súper fuerte, ¿eh? Es súper fuerte. Y al papá que hace las tareas con los niños se celebra. Oye, No, claro. estudia matemática con sus niños. Y si tiene cualquier problema el niño o cualquier cosa, la enfermera del colegio tiende a llamar al teléfono que está registrado como el de la mamá y no necesariamente el del papá. A ver, es que este es un tema bien... Pero es que ahí hay un tema que es social. Es social y nosotros tenemos que ir avanzando en eso. Y este avanzar tiene que ver tanto con cómo lo hacemos como sociedad en su conjunto, cómo lo hacemos cada uno en la pareja, y también cómo nosotros vamos transmitiendo los roles. O sea, a mí mi experiencia personal es que durante todo el tiempo que estuve más complicada, mis niños sabían perfectamente que había que llamar al papá y que la enfermera del colegio sabía que tenía que llamar al papá porque yo iba a estar en Valparaíso, o sea, la probabilidad que llegara a buscarlo al colegio cuando estaba enfermo era muy baja, ¿no es cierto? Y tiene que ver con los roles, cómo se van juntando, pero tiene que ver con un tema que es súper relevante y que es un tema social y que nos abarca a todas y a todos, porque las mujeres también tenemos ciertos sesgos. Les voy a poner un ejemplo súper concreto. A mí nunca me ha tocado en mi vida, con los hijos al papá. A mí nunca me ha tocado en mi vida que mi marido me llame a preguntarme si le di el remedio a la hora a mi hijo. Pero tú... Yo no sé si todas podemos decir lo mismo al revés, ¿no es cierto? Y ahí hay un sesgo. Y es creer que nosotros lo podemos hacer mejor. Cuando en verdad tanto papá y como mamá son absolutamente indispensables en la crianza de un niño. Sí, eso es como, yo creo que el gran cambio es ese, de corresponsabilidad, de valorar cuando padres y madres se hacen cargo de la familia, la cuidan por igual, y no hay un reproche distinto para las mujeres que salen a trabajar fuera de su casa, que hoy día existe mucho, como cuanto el reproche para los papás que no se están preocupando tanto de lo que está pasando con sus niños adentro. En Poder Positivo es un programa que nació para que habláramos del poder, que es una palabra a veces una mala palabra, pero también le buscáramos el lado bueno, el lado positivo, el lado de la facultad de poder impulsar cambios, de hacer cosas. ¿Tú ves que hay algún elemento diferenciador cuando esa alta responsabilidad, cuando ese poder, esa facultad la tiene una mujer o la tiene un hombre? ¿Tienen las mujeres, sientes tú que las mujeres le ponen un sello diferente o tienen una actitud diferente frente al poder? ¿Hay algo que en tu experiencia, formando parte de ese poder, especialmente el poder político, hayas visto una diferencia respecto del poder femenino, el poder masculino? A ver, yo creo que el tema va de antes. Yo creo que a las mujeres se nos fomentan determinadas características que hacen que tengamos una determinada aproximación a la forma en la cual nos desarrollamos, que es diferente a la de los hombres. Pero eso es porque se fomenta, porque tú esas mismas características o esas mismas particularidades tú las puedes ver en hombres o en mujeres. Hay mujeres que adoptan un estilo súper... más masculinizado del ejercicio del poder que otras, ¿no es cierto? Pero yo creo entonces que aquí lo más importante es ir un poco atrás, es ir a que cada uno desde su propia forma de ser tiene que ejercerlo. Sea hombre o sea mujer. Y tiene que ejercerlo. Y hay una cosa que yo creo que es la más importante que hay que aprender, y es que el poder, finalmente lo que es como la capacidad para servir, más que otra cosa. Y cuando yo cambio ese foco de que es la posibilidad de hacer cosas por otro, lo más probable es que yo no caiga en actitudes que sean matonescas. Estamos conversando con María José Saldívar, ex ministra del Trabajo. Vamos a una pausa y volvemos en Poder Positivo en Domingo Radio Agricultura. En la agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. El poder es la capacidad para servir, dice María José Saldívar en Poder Positivo Radio Agricultura. Me gustó mucho esa frase, me parece muy importante porque demuestra también una actitud de vocación pública y una actitud que probablemente te ha marcado en tu experiencia ocupando cargos muy importantes como el de haber sido ministra del Trabajo. María José, desde el Ministerio del Trabajo tú fuiste una de las más importantes impulsoras de una reforma previsional, y como tú
Estuviste en el gobierno de Chile desde el 2005, tienes la experiencia también de la Comisión Marcel, de la primera reforma previsional que fue la que encabezó la presidenta Bachelet y de todo lo que ha pasado después. Me gustaría que nos contaras cómo estás viendo ese tema, si tú crees, si sigue vigente la reforma que está tramitándose en el Congreso, si tiene vida esa reforma. ¿Cómo ves tú ese tema y qué crees que es lo más importante que tiene que ser considerado en un nuevo sistema de pensiones, que es un tema que preocupa a los chilenos? A ver, este es un tema importantísimo y es un tema del que venimos hablando mucho tiempo, pero hemos hecho poco. Hemos hecho poco porque se ha avanzado mucho en un pilar solidario cada vez más robusto, con la PGU, que gracias a Dios el gobierno del presidente Sebastián Piñera lo pudo sacar. Paremos un minutito, o sea, la primera parte de la reforma previsional ya es un hecho, ya se concretó y es justamente el fortalecimiento del pilar solidario. El fortalecimiento. Que significó en la práctica pasar de un piso de... Es que era un piso que era fluctuante, porque en el fondo yo entre más había ahorrado, recibía menos aporte por parte del Estado. Y ahora lo que se dice es que yo voy a recibir un piso mínimo que va a ser de 185.000 pesos y que se va a sumar a lo que yo ahorré. Por lo tanto, no va a haber un desincentivo al esfuerzo que yo hice. Pero es que yo quiero ser súper clara que no sirve o no permite solucionar el problema que nosotros tenemos, tener un pilar solidario muy fortalecido si no tenemos un pilar contributivo fuerte. O sea, las cotizaciones de los trabajadores. ¿Y eso por qué? Porque la gente no entiende todo. Las cotizaciones, sabe lo que significa el contributivo. Las cotizaciones, el que yo aporte, porque los sistemas de pensiones, y esto es súper importante tenerlo presente, están conformados por más de un pilar, no es uno solo. En Chile no tenemos un sistema de capitalización individual. 100%. Eso no es así. Nosotros tenemos un sistema que está basado en 3 pilares. Uno que es solidario, que lo financia el Estado. Otro que es que yo contribuyo, por eso se habla de pilar contributivo, y que ahí hay un ahorro individual. Y tenemos un pilar que es voluntario. Pero siempre la parte más fuerte... Que es el APB. El APB. Y siempre la parte más fuerte tiene que ser la contributiva. Las cotizaciones. Cotizaciones. Porque lo otro viene a complementar, a sumar. Pero esta parte, que es la que yo construyo con el esfuerzo a lo largo de toda mi vida, debe ser lo más fuerte. Tú fuiste una de las conductoras de la reforma previsional que persiste en el Congreso, ¿verdad? Sí. ¿Tiene vida esa reforma? Es que lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos un sistema que está muy cuestionado, que se le mide solamente por el pilar de cotizaciones, el contributivo, no sumándolos todos. Eso es lo primero. Entonces es una falacia. Uno tiene que decir... ¿Esto está bien? El total y qué es lo que tengo que solucionar. Y dentro de esa parte, que es la que yo contribuyo, que es la que está cuestionada, porque efectivamente esa parte está dando malas pensiones. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos vamos a...? Sí, pero lo primero, o sea, está dando malas pensiones, pero yo para hacer que entregue buenas pensiones, tengo que tener recursos, porque las pensiones se pagan con plata. Si no tengo plata, no puedo pagar buenas pensiones. ¿Y eso significa aumentar el monto, por ejemplo, de la cotización? Eso significa básicamente 3 cosas. Primero, aumentar el monto de lo que yo contribuyo. ¿Por qué? Porque nosotros contribuimos un 10% de nuestro sueldo imponible, no de todo, solo de lo imponible. Y si nosotros lo comparamos con lo que era el antiguo sistema, que hay mucha gente que le gusta recordarlo, ahí era un 20%. Entonces, si yo cualquier pensión que gana alguien del sistema antiguo de reparto la multiplico la divido por la mitad, es el equivalente a la pensión del sistema de AFP. Una reforma de AFP, una pensión de AFP, la tengo que multiplicar por 2 para poder hacerla comparable con el otro sistema. No sé si me... O sea, no son sistemas comparables el sistema de reparto que teníamos hasta el año 80 con el sistema que tenemos hoy día. Porque ahí se ahorraba el doble que lo que se ahorra hoy día. Ya, pero María José, uno de los temas que genera mayor incertidumbre en el país es no saber cómo va a ser el sistema de pensiones que vamos a tener. El gobierno del presidente Boric habla mucho de que tiene que ser un sistema basado en la seguridad social, lo marca mucho. ¿Qué significa que tiene que ser basado en la seguridad social? Significa, 1, que la reforma que está en el Congreso murió, no sirve de nada. 2, significa que todo va a ir a un fondo solidario, o sea, de reparto, y que da lo mismo cuánto yo esté aportando, voy a recibir siempre lo mismo. ¿Qué significa un sistema de seguridad social?
que el 100% del pilar contributivo y de los otros pilares va a ser administrado solo por un ente estatal, que el Estado va a tener el monopolio de la administración de los fondos de pensiones. ¿Qué significa ese sistema de seguridad social? Que ya no son más propiedad de los trabajadores de esos fondos. Eso es algo que genera mucha incertidumbre. El principio, ¿qué es lo que es la seguridad social? La seguridad social es entregarle a una persona que está pasando por una situación complicada una tranquilidad. Una tranquilidad, y esa tranquilidad se da a través de la entrega de una pensión o de la entrega de otro tipo de beneficios. Muy necesario hoy día en Chile, ¿cierto? Súper importante. Pero nosotros, para poder, y esto acá es súper importante, para poder pagar buenas pensiones tenemos que haber ahorrado más, y aquí yo creo que sea súper claro este tema, porque no voy a poder pagar ninguna pensión. Perfecto. De ningún tipo si la misma cantidad de plata la pongo en un lugar distinto o la divido de una manera distinta. No tiene que ver con quién administra los fondos, no sino que tiene que ver con la plata que estamos poniendo en ese fondo. Exactamente. Y esa cantidad de plata, ¿por qué es tan poca? Primero, porque nosotros tenemos en Chile que la mayoría de los chilenos trabajan durante 40 años aproximadamente, pero cotizan para su pensión solamente en promedio 12 años, Imagínate, 15 años. Menos de la mitad. Entonces, si yo he trabajado 40 años, pero coticé por 15, no puedo financiar una pensión con el 10%. O sea, 15 años al 10% para financiar 30 años de sobrevida no me da. No hay ninguna posibilidad, salvo que otra persona ponga plata para que yo tenga mejor pensión. O sea, hacen falta primero educación previsional, probablemente, y un incentivo fuerte a la cotización. Exactamente. Ahora, si todo va a ir a un fondo común y va a dar lo mismo si yo ahorro o no ahorro, porque total voy a tener un beneficio garantizado. Igual para todos. Lo más probable es que no tenga incentivos para ahorrar. Y lo que va a pasar entonces es que yo puedo fomentar una informalidad. O puedo estar cotizando algunos años y me integro, formo parte del sistema y después dejo de cotizar. Y tengo más sueldo, ¿cierto? Pero ese más sueldo lo va a tener solamente si me voy a la informalidad. Entonces voy a perder toda la otra parte de la cobertura, porque mi empleador me tiene que descontar las cotizaciones previsionales, y la nueva ley va a establecer que el aumento de la cotización va a ser de cargo del empleador. Y ya que estamos hablando del empleo informal, ese es uno de los temas que está creciendo como foco de atención desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Hay una idea que especialmente desde la pandemia crece la informalidad. Yo sinceramente estuve mirando los datos en el INE el otro día, no me cuadran mucho con lo que uno ve uno ve en torno a un 20% de informalidad, pero yo tiendo a pensar, cuéntame tú si estoy bien o no, que es mucho mayor. ¿Qué hacemos justamente, qué crees tú, una o dos políticas que fueran muy importantes hoy día de incentivar desde el Ministerio del Trabajo, desde el gobierno, para reducir al mínimo la informalidad laboral? Lo que pasa es que nosotros tendemos a confundir informalidad por cuenta propia. Y además hagamos esa diferencia. Vamos a ver aquí cosas. Por ejemplo, un trabajador... Estamos conversando en Poder Positivo con la ex ministra del Trabajo y consultora en el área laboral, la abogada María José Saldívar. Tú puedes tener, por ejemplo, un determinado profesional, un periodista, que trabaja en un medio, pero que pitutea en otras partes. Y da boleta honoraria, y eso no es informalidad. Y eso no es informalidad. Ahora, si da boletas de honorario, él va a tener las cotizaciones tanto de esas boletas de honorario como de su trabajo formal. Pero si imagínate que no diera boletas de honorario porque tiene una consultora, que quien factura es la consultora, y no él como persona natural. Tampoco es informalidad. No es informal, pero ese trabajo no está siendo cotizado. Entonces esa persona... Salvo que su consultora lo contrate a él. Claro, pero si es que él fuera el dueño de la consultora, si te estoy poniéndote ese ejemplo, esto pasa mucho con los médicos, con los dentistas, con los doctores, que son a través de sociedades, con los feriantes, con los pescadores, con los microbuseros, que son cuentapropistas, son cuenta propia, y no son cuenta propia. No son informales, pagan sus impuestos, no está, entonces... El tema que tenemos nosotros es que además la totalidad del sueldo no se cotiza, porque todos estos extras, el profesor de un colegio que hace clases particulares además, ¿no es cierto? Entonces, claro, su ingreso total es mayor que el que está cotizando. Entonces, vamos teniendo cada vez más el problema.
Y esto agravado porque solo cotizó el 10% y no el 20% o el 16% o el 18%, según los ejemplos de la OCDE. Entonces, el tema es bien complejo. Entonces, lo que hay que buscar hacer como política pública es hacer que todos quienes son informales se formalicen, ¿no es cierto? Generar los incentivos para la formalización, pero al mismo tiempo buscar mecanismos para que todas estas personas que son por cuenta propia y que no son informales, que sí pagan impuestos, que pagan patentes municipales, múltiples. O sea, contribuyen al erario nacional, digamos. Exactamente, y no son informales, pasen a estar cubiertos por la protección de la seguridad social. Eso me parece es un tema muy, muy importante. María José, ¿cómo estás bien? Estamos en pleno proceso constitucional, ¿cierto? En las próximas semanas se va a terminar el trabajo de la convención, que está trabajando hoy día en las normas transitorias y en la comisión de armonización. ¿Cómo has visto tú todo el proceso y has leído el borrador de la Constitución? ¿Estás en eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es qué te nace desde el corazón y desde tu racionalidad de probablemente has estado mirando de cerca sobre todo los temas laborales? Sí, bueno, obviamente me he centrado más en los temas laborales y en los temas de previsión social. He estado al tanto del proceso. ¿Cómo has visto la convención desde su instalación en julio del año pasado hasta ahora? A ver, personalmente creo que teníamos una enorme oportunidad de construir. Y el construir significa también convocar a todos. La mayoría y las minorías en general son muy efímeras. Y cuando uno siente que tiene el poder para pasar por encima del otro, normalmente uno genera una situación de injusticia y que deja a una persona herida, que después va a ser muy difícil que no tome medidas, salvo que lograra, no sé, hacer un proceso de sanación interior, que no tome medidas que puedan resultar después no del todo las más equilibradas. Y estoy dando a ser súper cuidadosa con el uso del lenguaje. Pero sintiendo, lo que tú me quieres decir es que sentiste que al menos en la instalación de la convención en las primeras semanas hubo una señal muy potente de que una mayoría, que era muy consistente en la convención, más de 2/3, intentaba pasar por encima de una minoría. Sentía que tenía el derecho de imponer. Y personalmente creo que no hay ningún ser humano que merezca ser acallado y que creo que no hay ningún ser humano que merezca ser subyugado. Y quizás también era importante porque a lo mejor en un periodo legislativo puede darse eso, porque en el juego político hay ese juego entre minorías y minorías, pero no sé, tal vez por tratarse de un proceso excepcional como es el proceso constitucional, sí habría sido tal vez interesante que esa mayoría hubiera comprendido la misión trascendente y excepcional que estaba cumpliendo, esto de el poder es la capacidad para servir, como y lo que pasa es que creo que ellos lo entendían, pero lo entendían desde un foco que era bien particular. Y lo que me ha ocurrido que ahora al analizar el texto en el ámbito laboral, en el ámbito de la seguridad social, en vez de servir como guía para encauzar y para dirigir hacia dónde tenemos que ir como país, se han generado situaciones en las que quedamos con una posible mayor conflictividad. ¿Lo notas? ¿Tú crees que lo que plantea el borrador siembra focos de conflictividad? Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Eso es muy importante porque es algo, pocas personas han dicho, han expresado impactos concretos en la vida de los chilenos de aprobarse el borrador. Por eso es importante tu mirada y tu experiencia en esto. Mira, creo que los principios que están en materia laboral, que están detrás, son todos sumamente válidos y que son aspiraciones de los cuales había que construir. Pero, por ejemplo, un ejemplo súper concreto. En trabajo decente, que estamos claros que nosotros tenemos que avanzar a tener las mejores condiciones, en que el trabajo es la vía a través del cual los seres humanos desarrollan una serie de competencias y dimensiones de su propio ser, y que por lo tanto debe estar absolutamente resguardado y por supuesto debe ser uno de los derechos fundamentales y uno de los pilares. Pero cuando yo planteo, por ejemplo, que toda persona va a tener derecho a una remuneración y le pongo adjetivos calificativos de suficiente, equitativa y justa, me genera el problema de quién va a entrar a determinar qué es lo que es lo equitativo,
lo justo y lo suficiente. Son conceptos importantes, pero sujetos a criterios fluctuantes, digamos, o sea, subjetivos. Subjetivo, es decir, eso quiere decir que yo a un trabajador que tenga una familia numerosa le voy a pagar más que a un trabajador que tenga solamente su cónyuge. No, pero te pongo un ejemplo bien concreto, por ejemplo, en una región en donde no hay médicos. Supongamos que en una región no hubiera ningún médico y llega un médico. Obviamente que va a tener una remuneración, ya sea se la pague el Estado, la región o los propios pacientes, distinta a una, si hubieran 50 médicos en la misma región. O sea, ¿me entiendes? Pero imagínate el caso de que una persona O un considere... trabajador calificado, un obrero calificado. Pero a ver, si yo tengo entre dos personas, en que yo tengo una persona que está más calificada o que lleva muchos más años en la empresa que alguien que está recién entrado, el que está recién entrado podría determinar que es injusto que él gane menos que el otro. Y eso se puede judicializar. Entonces, una constitución que lo que tiene que hacer es entregar herramientas para poder hacer un rayado de cancha, nos está entregando posibles problemas. ¿Quién va a entrar a determinar si algo es suficiente o no? Yo estaba pensando, María José, que de alguna manera esos tres criterios que plantea el borrador de la Constitución, y estoy de acuerdo y te agradezco la explicación porque es una alerta, sin duda, esos tres criterios ya están planteados de alguna manera en el salario mínimo, en el sentido de que nosotros, el empleador o las empresas o las instituciones ofrecen o negocian un sueldo, un salario, no tanto de acuerdo a las necesidades de ese trabajador, de esa trabajadora, sino de acuerdo a su calificación, a su talento. Y lo que tiene que ver con las necesidades mínimas, con la dignidad de esas personas, está ya planteado de alguna manera en el salario mínimo. De ahí para arriba lo que importa, ¿cierto? Entonces, tú lo que planteas es que esos criterios que son los criterios universales de la relación empleador y trabajador están alterados. ¿Y qué plantea la Constitución en materia de previsional? También han habido un montón de debates sobre ese tema. Sí, a ver, en materia previsional hay dos temas que son a mí los que más me importan que no están, que no es necesariamente el tema de la propiedad de los fondos. Hay dos que me preocupan bastante más. Si quieres, después hablamos del tema de la propiedad de los fondos. Lo primero es que desde los años 70 existe una norma que es súper relevante, que es que establece que es materia de iniciativa exclusiva del presidente los temas de seguridad social. Y eso es para evitar populismo. Estamos en Reagricultura, en Poder Positivo, conversando con la abogada María José Saldívar, ex ministra del Trabajo. Vamos a una pausa y volvemos y nos va a contar sobre sus observaciones al borrador de la Constitución. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos a Poder Positivo, estamos conversando con María José Saldívar, abogada y ex ministra del Trabajo. María José, tú nos estabas haciendo algunas observaciones de lo que has visto en el borrador de la Constitución que se va a someter a plebiscito el 4 de septiembre próximo, y nos acababas de plantear antes de ir a la pausa un punto, porque no lo repites y nos explicas qué significa y por qué es importante poner una lucecita amarilla en eso. Bueno, a ver, las leyes de seguridad social... O sea, todo lo que tiene que ver con pensiones. Todo lo que tiene que ver con pensiones, con salud laboral, con cesantía, con... subsidios. Es decir, con todo lo que tiene que ver con cuando yo estoy pasando por un problema, el apoyo que me da el Estado a través de distintas instituciones públicas o privadas. Eso significa la seguridad social. Desde el año 70, fue una modificación a la Constitución del 25, se había establecido que el único que podía iniciar leyes en esta materia era el presidente de la República. Y esto era para evitar un populismo, de que los parlamentarios, ya sea senadores o diputados, hicieran promesas y presentaran proyectos de ley y con esto se hicieran más populares. Perfecto. Porque en general todas las normas de seguridad social implican gasto y implican alteraciones a un sistema que es bastante difícil de equilibrar. Y el borrador de la Constitución propone que deje de ser de iniciativa. Lo elimina. Es complicado, ¿eh? Entonces, al eliminarlo, nosotros ya no tendríamos esta limitación de que solamente el presidente pudiera iniciar. Y entonces hay algunos constituyentes que dicen, no, porque, perdón, hay otra parte en que dice, usted no lo leyó completo, porque hay otra parte que dice que todas las leyes que irroyen gasto van a ser de iniciativa solo el presidente. Sí, el problema es que, por ejemplo, los retiros
no irrogaban gasto para el Estado, no significaban gasto para el A ti te Estado. tocó como ministra enfrentar Sí. uno de los momentos más duros de las políticas públicas de Chile. ¿Cómo viviste el momento de los retiros? ¿Cuántos retiros te tocaron? ¿2 o 3? Me tocaron... Al menos 2. Sí, me tocaron 2. Qué difícil para ti como ministra del Trabajo y de Seguridad Social enfrentar ese camino. ¿Cuál es tu evaluación considerando quienes lo impulsaron, el momento en el que lo impulsaron y el impacto que ha tenido para los chilenos, especialmente ese tema? Mira, lo de los retiros tiene 2 miradas. Una es la inmediata, que fue de verdad un desmantelamiento de la seguridad social. Estábamos buscando todos los mecanismos para mejorar las pensiones y se hizo justamente lo contrario. Pero... Algunos mal pensados creen que esa fue un poquito la intención también. Sí, bueno, pero en el fondo fue... de construir el sistema de pensiones. Pero al mismo tiempo, ellos que querían eso, porque no confiaban en este sistema, les pasó que las personas lograron derribar un mito que también ellos mismos habían instalado, en que la plata no estaba porque las AFP se la habían gastado en otra cosa, y que entonces esto acá era una estafa piramidal. Lo oímos muchísimas veces decir que las AFP era una estafa piramidal. Y la plata no existía. Y que la plata no existía. Y se dieron cuenta de que las AFP fueron muy eficientes en entregar la plata y las personas tomaron conciencia de que esa plata era mía. Entonces, el derecho a propiedad sobre los fondos, que era algo que antes estaba bastante relativizado, adquirió una fuerza que hoy en día una de las demandas ciudadanas más importantes, ¿no es cierto? Con Mi Plata No fue una de las iniciativas más votadas, y cuando se hace cualquier tipo de encuesta este tema está muy candente porque la gente, producto de un intento de desmantelar el sistema, si lo quieres ver de esa manera, pero de construir, como se usa decir ahora. Pasó que las personas tomaron conciencia de que la plata sí estaba, que estaba bien cuidada y que se las entregaban de manera mucho más oportuna de lo que nunca nadie se imaginó tan pronto la solicitaban. Vamos a ir a una última pregunta en ese tema, en el tema previsional, y después vamos a pasar ya al corazón de este programa, que es Poder Positivo, y sobre todo en este primer ciclo de Poder Positivo, conversando sobre la relación que tenemos las mujeres con el poder. María José, ¿qué autocrítica crees tú que las AFP debieron haber hecho? Porque yo he aprendido que no hay crisis gratis, que siempre cuando se desata una crisis es porque ha habido agua en la piscina. ¿Qué crees tú que no hicieron o no lo hicieron en su oportunidad o no lo hicieron público? ¿Cuál es la autocrítica que tú crees, si te pusieras en los zapatos de las AFP, que debieran haber hecho? A ver, yo creo, y lo he dicho muchas veces, que el principal problema fue que no entendieron al inicio que eran entidades de seguridad social y que fueron muy buenas administradoras y gestionadora de los recursos. Los recursos efectivamente adquirieron una enorme rentabilidad, multiplicaron los recursos, pero al no haber asumido esta función de seguridad social, no le informaban a las personas las lagunas, o si se las informaban en una cartola que era inentendible. O sea, la relación era como la relación de un banco en el fondo con su... Y la publicidad de las AFP estaba mal enfocada. En vez de decir, oye, sí importa cuánto ahorres, preocúpate de cuánto ahorres, revisa que te hayan cotizado. Era tu seguridad, la tenemos nosotros. Y mostraban puros rostros de personas que tenían la vida asegurada y le decían que si seguían ahorrando con ellos iban a llegar a hacer ese nivel de inversión, cuando en verdad no era cierto. Yo con un señor leyendo el diario, exquisito, con unas pantuflas, pero en los últimos años las AFP cambiaron en ese sentido. Pero después de la crisis. Era un poco tarde ya, sí. ¿Cierto? María José, ¿tú estás militando en algún partido político? ¿Cómo es tu relación con la política? No. Con la política pura y dura, no con las políticas públicas. Yo no milito en ningún partido. Yo fui hija de presidente de partido. Sí, pues. Y de más de uno. Para los que no saben, estamos conversando con María José Saldívar, que efectivamente es hija de Adolfo Saldívar, expresidente de la ADC, senador por muchos años, una figura muy emblemática además de la transición y de la concertación. Sí, y una muy orgullosa hija de él, lo admiro profundamente y para mí me dio pena que él no pudiera acompañarme, no me pudiese estar conmigo. Que no te viera como físicamente, porque sé que estaba conmigo desde el cielo y sé que me apoyó mucho, pero
Pero sí, no, pero la verdad es que fue una decisión súper temprana edad de tener libertad, libertad de poder pensar y de poder moverme. Yo soy una persona que, ¿Cómo te definirías políticamente? a ver, yo soy una persona súper de centro, con una inspiración fuertemente humanista cristiana. De acuerdo. Yo tengo un tema en que las personas somos la medida con la cual hay que construir, eh, y pongo siempre a la persona en el centro. A lo Me mejor cuesta si la mucho otra DC hubiera manera. estado viviendo, si la democracia cristiana hubiera estado en otro momento de su vida, si la democracia cristiana hoy día hubiera sido una democracia cristiana como la de muchos años atrás, que justamente representaba lo que tú estás diciendo, el centro y sobre todo ese humanismo cristiano, una fuerte vocación social. ¿Te habrías planteado militar en la democracia cristiana, por ejemplo? ¿Sientes tú que hay un espacio que dejó vacío ese cambio en la democracia cristiana, esa izquierdización de la democracia cristiana? O sea, claramente yo me crié bajo los principios de ese partido, eso era lo que se respiraba en mi casa, lo que se conversaba, era parte de la cultura, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vivíamos. Pero para mí fue muy fuerte como echaron a mi papá de ese partido. Y ahí esos principios no los vi en ninguna parte. Adolfo Saldívar como senador fue expulsado por el Tribunal Supremo de la ADC por votar de una manera distinta como estaba votando el oficialismo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en una condena muy fuerte a un sistema de Transantiago que se impuso de la noche a la mañana y que generó un dolor muy profundo a millones de chilenos que usaban el transporte público. Eh, Importante lo que nos estás planteando, me imagino que además uno siempre se debe emocionar mucho cuando recuerda a su papá, todos nos emocionamos cuando recordamos a nuestro papá, a nuestra mamá, cuando un papá ha dejado una huella importante en la historia de Chile y como dices tú, por supuesto que es un dolor muy grande y tiene que dolerle a la política, no solamente le tiene que doler a la hija, a sus hijos, yo creo que le tiene que doler a la política cuando el país o cuando las instituciones de las que tú has sido parte no hacen un reconocimiento de la huella que has dejado independiente de las diferencias y le tiene que doler mucho a la política también, aprovecho de decirle, la infamia. La infamia es algo muy dañino para el corazón de las sociedades. ¿Y te has planteado alguna vez un camino político? ¿Te gustaría en un futuro, tú eres una mujer joven y muy preparada, muy talentosa, ¿te gustaría en el futuro asumir algún desafío político, ser candidata o a un cargo municipal o regional o ser candidata al Congreso? No. Puedes decirlo porque puedes decir sí en un futuro, No, no lo puedes descartar o realmente no crees que tu aporte está en otro lugar. no me lo he planteado, no veo que yo pueda aportar desde ahí. Eh, Me gusta mucho mi libertad, me gusta mucho el que haya tenido yo la posibilidad de participar en gobiernos de tan distinto color. Para mí fue un honor que el presidente Sebastián Piñera pensara en mí, que yo podía servir y podía contribuir y podía hacer un aporte para el proyecto que él tenía, a pesar de que por todo es sabido que yo no voté por el presidente Sebastián Piñera en la primera vuelta, yo era parte de la campaña de la entonces candidata Carolina Goich. Y te sumaste a su candidatura en la segunda vuelta, estamos hablando en en diciembre del 2017, yo, ¿cierto? yo estoy súper orgullosa de haber sido parte de su gobierno y de todo lo que pudimos avanzar. Entonces, lo que me pasa es que siento que en nuestro país la política es un freno muchas veces para poder ser coherente con lo que uno realmente piensa. ¿Sientes que los partidos te meten como en una camisa de fuerza? Y que la determinada postura de un gobierno o de otro te obliga a hacer oposición frente a ideas en que tú dices, esto acá no tiene ningún sentido. Mira, si tú hablaste del proyecto de esa lacuna, dame una sola razón que no sea ideológica para que ese proyecto no haya salido. Es una brutalidad que nosotros mantengamos una carga sobre las mujeres, que el peso de la maternidad recaiga exclusivamente sobre las mujeres en edad fértil en nuestro país. Mira, yo nunca me voy a olvidar la conversación con algunos senadores siendo ministra, yo de la mujer, con un grupo, después del estallido, un
3 senadores de la oposición en ese entonces, hoy día son oficialistas los 3 con los que habíamos trabajado distintos temas, y los 3 me dijeron, es un buen proyecto, los cambios que se le introdujeron y que negociamos con la Comisión de Trabajo del Senado son buenos cambios, puede mejorar un poco, pero así como está nos gusta mucho, pero hay nunca me voy a olvidar esta frase, decisión estratégica de no avanzar en el proyecto, efectivamente. María José, ¿cuál es el feminismo que te interpreta? Partiendo de la base que no hay un feminismo, sino que hay muchos feminismos y es importante reconocer esos feminismos para que no se crea que el feminismo que tiene más visibilización hoy día en Chile, que es un feminismo más bien radical, es el único feminismo. ¿Cuál es el feminismo que interpreta a María José Saldívar? Es que si tú te centras en la persona humana, no hay ninguna posibilidad de que sea otro del que somos todos iguales. Ese iguales es que todos tenemos que tener las mismas oportunidades para que cada uno decida cómo quiere desarrollarse. Iguales ante la ley. Lo hace feliz. Porque claramente tenemos diferencias, ¿no es cierto? Y eso está claro. Entonces no vamos a entrar acá a una clase de biología, pero yo tengo que tener la misma oportunidad de escoger que el otro. Y eso es lo que yo creo. Y me cargan las caricaturas en todo sentido. No las tolero porque encuentro que a uno lo obligan a hacer cosas que a lo mejor no son las que realmente te motivan. ¿Y no sientes tú que a veces ese feminismo más radical, que es el que ocupa prácticamente toda la cancha, especialmente en América Latina, pero especialmente en Chile, es un feminismo que como que quiere imponerle a las mujeres cómo tienen que ser mujeres, cómo tienen que pensar y de alguna manera excluye a aquellas mujeres que no comparten esa visión radical, que no comparten esa visión un poco, no sé cómo, no quiero calificarla ni descalificarla, pero que no entran en ese modelo que también de alguna manera es un estereotipo. Es curioso porque este es un feminismo que ha combatido mucho los estereotipos, y por estereotipos estamos hablando de vestirnos de rosado, de estereotipar a las mujeres como amas de casa, etcétera, pero de alguna manera también construye otro estereotipo, y si tú no entras en ese estereotipo que estéticamente de una manera, que habla de una manera, no tienes derecho a sentirte feminista. ¿Sientes una corriente tú con eso? Y nos tenemos que ir luego al programa, así que... lo último. Sí, creo que existe y creo que es súper castrador también para ellas mismas, porque están obligadas a hacer de una determinada manera. Antes de irnos, María José, cuéntanos en qué estás. Tú eres consultora, estás asesorando empresas en materia laboral. Estoy en hartas cosas. Yo hago clases, siempre hice clases, nunca lo dejé. Hago clases en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad Católica, ahora voy a partir con una curso en la Universidad Diego Portales. Estoy en el directorio El Hogar de Cristo, que me encanta. Estoy en el directorio. Qué linda sociedad civil esa. Preciosa y me motiva 100%. Trabajo y estoy asesorando al Grupo Quiñenco y tengo una consultora en la que estamos asesorando a muchas empresas y de distintos tamaños en cómo superar este susto que hay ante todo lo que está pasando, este inmovilismo o esta incertidumbre que tenemos para tomar decisiones correctas en materia previsional y en materia de seguridad social. Muy interesante, ha sido muy grato conversar contigo, María José. Hemos tenido un programa muy intenso, hemos pasado por todos los temas, políticas públicas, convención, feminismo, etcétera, conversando con la abogada María José Saldívar, ex ministra de la Mujer y hoy consultora en temas laborales. Que tengan un muy, muy buen domingo, que puedan disfrutar en familia, con sus amores, con su familia, leer, ver series, lo que quieran hacer, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en Poder Positivo con otra invitada para hablar de poder. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.